control de calidad de las pruebas de hemostasia. Ayer pues me ayudaron bastante, entonces esto digamos que es la segunda vuelta de una de las partes que ayer los estuve escuchando. Y yo sé que ya han hablado mucho de la hemostasia y bueno, finalmente la hemostasia es un sistema que tiene muchas células comprometidas y muchas moléculas proteicas cuya finalidad es tener vida. Y muchas circunstancias pueden afectar esta hemostasia y es por eso que el laboratorio participa en estas alteraciones que pueden llevarse a cabo durante la vida. Y bueno, la importancia de la calidad en un laboratorio pues es que la prueba sea exacta, fiable y puntual para notificar los resultados para ser útiles en el contexto clínico. Si los resultados no son exactos, son inexactos, las consecuencias pueden ser significativas porque pueden haber tratamientos innecesarios, complicaciones del tratamiento, el no proporcionar un tratamiento adecuado, el retraso en el diagnóstico correcto o el hacer pruebas adicionales que son innecesarias. Y bueno, esto tiene un costo. Para garantizar que los resultados producidos en un laboratorio son fiables y precisos, pues debemos seguir normas y directrices internacionales para el uso previsto de las metodologías. Algunas de estas diapositivas están con mucha información, pero solamente quiero centrarlos en que hay muchas organizaciones internacionales con la intención de cooperar en la certificación, en la acreditación, en la estandarización. Algunos organismos son gubernamentales, otros son organismos que son sociedades científicas que están por todo el mundo. Y bueno, aquí están algunos de los ejemplos, no los vamos a detallar, pero los más conocidos son las normas ISO, que pues, hay muchísimas normas ISO, y hay una específica para el laboratorio, como lo vamos a ver, y el SLSI de los estándares de Estados Unidos, pues es otro muy, muy conocido. En México está la Entidad Mexicana de Acreditación. Hay organismos, como decía, organismos científicos, como son estos que están aquí, el BCH inglés, el CAP norteamericano, el ABB que se usa para el banco de sangre, el Consejo Internacional de Hematología, que es de la ISH, y otros más que son europeos, y en todo el mundo, en diferentes países, pues tienen también sus propios grupos de científicos con la intención de tener una perspectiva internacional. El CLSI es una organización internacional interdisciplinaria sin fines de lucro, reconocida mundialmente por promover el desarrollo y el uso de normas y directrices para el ámbito de la salud en la comunidad. Y las normas ISO, también que ya tienen muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron, y bueno, fueron intencionadamente realizadas en un inicio para la milicia y luego pues se fueron adaptando a las diferentes circunstancias. En México, el entorno normativo nacional tiene NOMS, que son obligatorias, normas oficiales mexicanas, y las normas adoptadas, que son las NMX,
que no son obligatorias y bueno, cada una tiene sus rubros en cuanto los enfoques principales de cada situación. Para nuestro entorno hay una NOM que sí es obligatoria, que es para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, y una norma mexicana que es adoptada y bueno, es de gran utilidad para los laboratorios que se quieran inclusive acreditar. Esta norma tiene todos los requisitos. ¿Quieres dormir un ratito? Tiene todos los requisitos que los laboratorios clínicos que analizan muestras biológicas humanas tienen que cumplir. Disponen de un sistema de gestión de la calidad, también de gestión de competencia técnica para producir estos resultados que sean lo más útiles a los pacientes. Y en una última revisión se abordan los aspectos de la gestión de riesgos, que esto es lo relativamente nuevo. Esta norma que es para los laboratorios proviene de otras normas ISO que tienen que ver con algunas situaciones también del medio ambiente, de metrología, de instrumentación médica, de ensayos de acreditación. Y aquí están algunos de las ISO que tienen que ver. Y bueno, esta norma que se hizo es en un manual de sistema de gestión de la calidad que fue elaborada en la OMS, en la CLCI, la CDC de Atlanta, pues involucra muchos elementos clave, entre ellos la organización, el personal, los equipos, las compras, el inventario, la gestión de procesos, que es la parte del análisis propiamente, del análisis de laboratorio, la gestión de información, la evaluación, las incidencias, la documentación, el servicio al cliente, la seguridad, la mejora continua y por supuesto está puesto la gestión de riesgos, que es la aplicación sistémica de la gestión de políticas, procedimientos e instrucciones con la tarea de analizar, evaluar, controlar y vigilar esto de manera continua y preventiva. Como ustedes saben, todos los fases de cualquier estudio de laboratorio pasa por diferentes fases y se conocen que la fase preanalítica es la que causa más errores en el procedimiento. Aunque la fase analítica sea perfectamente controlada, igual la documentación, el envío de resultados de la fase posanalítica, pues tiene suma importancia la fase preanalítica. 1/3 a 3/4 de los errores son en esta fase. En la analítica llega a ser del 7 al 15% y la posanalítica mayor que la analítica, fíjense ustedes, del 13 al 20%. Y ahí están las referencias. También un concepto ya también es un concepto un poco viejo, también ponen dos fases más, una preanalítica y una posanalítica, y lo vamos a comentar después. Y todo esto con la intención de la seguridad del paciente. Las fases del análisis de las pruebas de hemostasia o de otras pruebas en la fase preanalítica tiene que ver con los instructivos de procedimientos técnicos y de procedimientos administrativos, el formato de estudio, las condiciones del paciente, la muestra sanguínea, como la orden e indicación médica. Y esta en la fase preanalítica está incluida la competencia médica para saber indicar
una prueba de laboratorio que le pueda ser útil a su paciente. En la fase analítica tiene que ver con los insumos, el material, los equipos, los reactivos, el control de calidad interno y externo, que la NOM 007 dice que es obligatoria a cualquier laboratorio que haga análisis clínicos. Y el reporte de trazabilidad e incertidumbre en esta fase. Y en la fase postanalítica, pues es la confirmación de los resultados, la confrontación de todo el proceso, el análisis de resultados, los valores biológicos de referencia, que deben estar acotados, la oportunidad en tiempo del resultado, que sea bien que tenga transcripción correcta, que el personal esté capacitado, y bueno, la comunicación y seguimiento para verificar la interpretación correcta del resultado por el médico. Y ahí viene también la fase postanalítica. Conceptos operacionales, validación y verificación. La validación de métodos por los proveedores y la verificación es por los usuarios. Y aquí están algunas de las definiciones que, bueno, ustedes en las NOMs pueden obtenerlos. Igual los conceptos de trazabilidad, que esto es muy importante porque se utilizan estándares para ser relacionados con referencias establecidas a través de patrones nacionales o internacionales de una cadena ininterrumpida de comparaciones, cada una de ellas con incertidumbres establecidas. La trazabilidad es muy importante porque los reactivos que usemos en los laboratorios son estándares o calibradores que están trazados a estándares primarios. Y la precisión, que es la concordancia entre las medidas repetidas de una muestra, y la incertidumbre es el parámetro asociado al resultado de una medición que se caracteriza por la dispersión de los valores que podrán ser razonablemente atribuidos al mesurando, al analito estudiado. Todas las pruebas de laboratorio deben pasar por la validación y la verificación previo a su uso para el diagnóstico. Y estos incluyen estudios de precisión. Hay una guía del CLSI, que es esa que ustedes ven ahí, la EP15A3 o A2, la veracidad y la comparación de métodos a través de la EP15A3 y la EP09, los intervalos de referencia y puntos de cortes. También hay una guía implementada, la EP28A3, la especificidad analítica y pues esto debe hacerse en los laboratorios. Verificamos el desempeño de la prueba para métodos cualitativos y cuantitativos. Cualitativos, en hemostasia, pues los tiempos de coagulación. Cuantitativos, por ejemplo, la cuenta de plaquetas, por darles algunos ejemplos. Los calibradores permiten medir exactitud y es una sustancia o material que cumple con las especificaciones de un estándar de referencia. Es útil para calibrar equipos, para ajustar medidas y obtener resultados exactos, y los controles miden precisión. Y es una sustancia que puede ser similar a la composición de una muestra y se utiliza para ver la reproducibilidad del analito. Y bueno, entrando a las pruebas de hemostasia, no existe una prueba confiable que evalúe la hemostasia en forma completa, como ayer la maestra Marión nos comentaba. Se dispone de una variedad de muchas pruebas y métodos que valoran facetas determinadas de la hemostasia. Las pruebas evaluadas con validación analítica y clínica, salvo que la maestra me diga que ya están validadas otras, son el TP, el TTPA, el TT, el fibrinógeno
y la cuenta de plaquetas. Las pruebas globales, como las que nos comentaban ayer, aún carecen de estas validaciones y ya que no existen controles y calibradores. Ayer nos comentaban también las pruebas que evalúan hemostasia primaria, hemostasia secundaria, fibrinolisis, pruebas de trombofilia y las globales, bajo métodos cualitativos y cuantitativos. Y vean ustedes lo que ayer nos comentaban, bajo todos estos métodos que se pueden realizar en el laboratorio. En negrillas está, pues, los métodos coagulométricos son los métodos más estudiados, utilizados más bien, en el laboratorio de hemostasia. Todas las pruebas de hemostasia comerciales deben leerse minuciosamente el instructivo y should be, el instructivo del reactivo y del proceso, para saber el principio de la prueba que contiene el equipo, las precauciones, las características, el procedimiento, si cuenta con estándares y qué tipo de estándares. Por ejemplo, para hacer la cuantificación o dosificación del factor 8, utilizamos un calibrador del fabricante y está trazado, en este caso, a nivel 2, según la Organización Mundial de la Salud. Las limitaciones de la prueba, los valores de referencia que al principio nos sirven y mientras obtenemos nuestros valores que luego vamos a ver. Los límites de detección, la linealidad y la precisión para verificar un método y validar un método. La fase preanalítica se desarrolla como consecuencia de una secuencia de acciones de varias personas con diferente formación profesional, intereses y grados de implicación. Incluye desde la indicación de la prueba hasta la realización efectiva de la prueba. Y tiene que ver el paciente, el médico, a veces hay un asistente médico, enfermería, los profesionales de laboratorio y lo administrativo, secretarial y mensajería, en su caso cuando las hay. A veces los mensajeros son los residentes. El formato y el orden de estudios, bueno, es un documento impreso o electrónico, está subrayado el electrónico porque, bueno, con el avance de las cosas electrónicas, pues todo tiende a ser electrónico y así no va a haber que se perdieron los documentos, que no se pusieron todos los datos, ¿cómo se llama? Universales de identificación de los pacientes que vemos aquí, el nombre, la edad, todo esto, ¿no? Los estudios, si hay datos relevantes del paciente, quién lo solicita, y las etiquetas con código de barra para ser puestas en el tubo. Esa es la intención. Esto es el debería. Sabemos que esto a veces no es posible, ¿verdad? Del paciente, pues tenemos que saber, dar indicaciones precisas y de fácil entendimiento. En algunos laboratorios lo hacen, si usted se mete en algún laboratorio y solicita una prueba, ahí mismo dan las indicaciones, está una lista, métanse por casualidad y van a ver. El ayuno, para este caso, son 4 horas y la última ingesta de alimentos que sea baja en grasas. También se debe indicar que no debe hacer ejercicio extremo y tratar de no estar con estrés, tratar en la medida que sea. Y bueno, cuando lo recibimos, que el paciente sea tratado con calidez y seguridad, eso también les disminuye su estrés. De preferencia, 10 a 15 minutos de reposo, si es que se puede. Hematocritos altos, se debe corregir la relación sangre anticoagulante como veíamos ayer. Algunas componentes de la hemostasia muestran variaciones circadianas
el alcohol, el tabaco, la cafeína y el ejercicio y el estrés aumentan ciertas proteínas de la coagulación y algunos componentes del sistema fibrinolítico, y ciertos alimentos, los vegetales verdes, el hígado, la ciruela, el amaranto, otros, y los cereales, y bueno, pueden modificar algunas pruebas, por ejemplo, en el INR de los pacientes anticoagulados con antivitamina K. Y los medicamentos, como hace rato escuché al doctor Martínez decir. La punción debe ser de primera intención. A veces esto no es posible. Los pacientes extremadamente graves o recién nacidos prematuros, pues esto no es tan sencillo de hacer. Pero bueno, estas son lo ideal. Y bueno, pues se van adecuando a las posibilidades. Inclusive, como dicen, ayer también lo comentaban, si falta un poco de volumen en la muestra y no se puede obtener otra muestra, pues hay que hacer la prueba y ponerle no conforme, pero hay que hacer la prueba. Y pueda ser de utilidad clínica. La estasis de la punción no debe ser más de 2 minutos, y si esto es más de 2 minutos hay que quitar la ligadura, las agujas, el calibre de las agujas para adultos y para niños, que sean de 19 a 21 en adultos, 22 a 23 para niños. No utilizar accesos vasculares que contienen heparina, pero si nada más está el catéter, pues se lava la línea y se descartan los primeros militos de sangre. Para pruebas de coagulación y de fibrinolisis se utiliza el citrato trisódico a esas concentraciones, y con una relación, que esto sí es muy importante y ya lo comentaban ayer, 1+9. Para el caso de la citometría hemática se utiliza el EDTA, y para el caso de los anticuerpos anticardiolipina, perdón, ahí dice acá, y antibeta 2 y otros antifosfolípidos, pues utilizamos suero. También se debe mezclar por inversión 4 a 5 veces, y el orden de los tubos también es importante. Debe ser el primer tubo, excepto si hay la indicación de tomar un tubo para hemocultivo. El llenado del tubo debe tener un aforo del 90%, la corrección, como comentábamos, del hematocrito, la temperatura de conservación, que es muy importante, debe ser a temperatura ambiente 20-22 grados, porque la temperatura ambiente en Acapulco, pues a lo mejor puede ser de 30. Entonces, también es importante. La centrifugación, también, ahorita lo vamos a ver. La muestra fresca debe permanecer máximo 4 horas de haberse extraído por las proteínas lábiles. Algunas pueden ser estables por más tiempo, pero como vamos a hacer en screening varias pruebas, pues por eso es que tenemos que hacerlo en ese tiempo. Pero si nada más vamos a hacer el TP y INR de un paciente anticoagulado con cumarínicos, pues puede ser más tiempo. O sea, depende también qué prueba. Las muestras no deben de refrigerarse, dado que ni congelarse, perdón, ni tenerlo en hielo, porque se puede autoactivar el factor 7 de la coagulación. Si no se van a hacer las pruebas inmediatamente, pues hay que congelarlas inmediatamente. Y bueno, a menos 70 grados tienen mayor estabilidad, duran más tiempo, y en temperaturas inferiores, superiores, duran menos tiempo. Ayer lo comentaban, para estudiar la batería de pruebas para el anticoagulante lúpico, se debe hacer una doble centrifugación. Y bueno, ayer lo decían, el segundo tubo se vuelve a centrifugar, el tubo secundario,
y bueno, se deja un remanente para evitar que las plaquetas que hayan quedado en la parte de arriba del paquete se puedan estar en el tubo que se va a congelar. Decían también que no se debe filtrar, hace muchos años se filtraban, pero bueno, ya hay la evidencia de que se pueden perder factores de coagulación de alto peso molecular, el von Willebrand, y por ende su compañero, el factor 8 y otros. Y bueno, permitir que la prolongación espuria de los tiempos de coagulación. Un falso positivo. Tampoco se deben ultracentrifugar, dado que se generan micropartículas de las membranas plaquetarias y también producir ese falso negativo, porque estamos en la segunda prueba del anticoagulante lúpico con exceso de fosfolípidos. El plasma pobre en plaquetas debe de ser de menos de 10,000 plaquetas. Esto se puede hacer si las centrífugas están ¿cómo se llama? Tienen su control de calidad, esporádicamente 1 o 2 muestras se pueden meter al citómetro y valorar esto de vez en vez. Y la muestra que va a ser descongelada para su proceso debe ponerse a 37 grados y no más de 5 minutos para su estudio, dado que si las dejamos a temperatura ambiente, pues es como producir un crioprecipitado. Entonces se van a crioprecipitar algunas de las proteínas que precipitan en frío, como ustedes lo saben. Hay los problemas preanalíticos más comunes, es una muestra del paciente incorrecta, una muestra del paciente que esté estresado, que esté con terapia con heparina o que cuando tomaron la muestra tenía el catéter de heparina y no hicieron el proceso adecuado, o muestras de pacientes que están con su terapia con antagonistas de la vitamina K. Y bueno, lo que pueden ocasionar en cuanto al efecto de ocasionar falso, tanto positivo o negativo, dependiendo del analito que queramos evaluar. Y podamos dar diagnósticos erróneos por estos errores preanalíticos. En la fase analítica está el manual administrativo y de técnicas que debe contener objetivo, alcance, responsabilidad, cómo se llama la prueba, bajo qué principios, qué requisitos debe contener la muestra, los controles, los calibradores, los instrumentos, el procedimiento, el control de calidad, los criterios de repetición, el reporte de resultados, los valores esperados, los valores de alarma, que esos son muy importantes porque estos datos de alarma pues pueden influir sobre la seguridad del paciente, las limitaciones del método, el significado clínico. Por ejemplo, en el caso del anticoagulante lúpico, la guía sugiere que se haga una interpretación de la prueba y todo eso que ustedes ven ahí. Las tromboplastinas, ayer también lo comentaban, son las más utilizadas en los laboratorios de hemostasia. Las son completas y las son parciales. La diferencia es la proteína. Unas tienen proteína y las otras solamente la parte fosfolipídica. Y bueno, ayer comentaban que hay de muchas tromboplastinas según el origen, si es de un tejido o recombinante de todas estas tejidos vegetales, animales o recombinantes, el método de preparación, el tipo y la concentración de fosfolípidos, el tipo de activador y bueno, esto es muy importante para poder decidir qué tromboplastina debo de utilizar
para las diferentes pruebas que sean solicitadas. Por eso hay reactivos sensibles al anticoagulante lúpico o no sensibles al anticoagulante lúpico o sensibles para evaluar proteínas procoagulantes, o no sirve para evaluar, por ejemplo, con defectos leves de proteínas, por ejemplo, en un factor 8 con deficiencias leves. Y la tromboplastina de referencia que se utiliza está trazable a un estándar internacional para el TP con el INR, y esto se hizo, bueno, el primer estándar fue realizado en 1976 y ha pasado por una cadena de trazabilidad que se sigue dando. Y bueno, eso está acotado en sus instructivos. La primera fue de cerebro humano y posteriormente pues ya se hicieron de otros animales e inclusive recombinantes. El ISI, como ayer les comentaba, es la pendiente de la recta obtenida del análisis gráfico de la regresión lineal de la correlación de los logaritmos de los TPs de la tromboplastina de referencia en el eje de las ordenadas contra el logaritmo obtenido de los TP obtenidos con las tromboplastinas en estudio en el eje de las abscisas, en un estudio de 20 individuos normales y 60 pacientes anticoagulados. Los que venden reactivos tienen que pasar por estas evaluaciones y con ello obtienen su valor de ISI. Vean ustedes aquí hace muchos años, específicamente fue en 1900... no sé, pero hace muchos años tuvimos la oportunidad de tener un quite para calibrar una tromboplastina que un compañero ingeniero, Javier Martínez, estaba haciendo una tromboplastina de cerebro de conejo. Y con esto, pues, le dieron su ISI en su tromboplastina. Y bueno, ese índice de anticoagulación, así se saca, y esto permite medir el grado de anticoagulación en los pacientes que tienen tratamiento con los antivitamina K. También se utilizan en el laboratorio venenos de serpientes en la hemostasia, pero excepto el veneno de Russell, todas las demás pruebas, inclusive la ISTH no lo recomienda, dado que no, perdón, no tienen validez clínica y de método. Pero se han utilizado y bueno, como parte de la evaluación, pero no están para el diagnóstico clínico, sino para la investigación. Y para irnos para un ejemplo, el anticoagulante lúpico, que se realizan pruebas de tamizaje, y aparte de las pruebas de tamizaje, pues se utiliza los estudios de mezcla con plasmas normales, y esto dependiendo de las guías, porque son 3 guías las que hay. Y bueno, también salió una guía relativamente en el 2019 de cómo realizar estas pruebas de anticoagulante lúpico. Estas son las 3 guías que había entonces, de la ISBT, de la británica y la norteamericana. Y bueno,
tenían algunas diferencias entre las tres guías. En todas tenían cosas en común, y en otras sí había algunas diferencias de si se hacía el screening, la mezcla y el confirmatorio, o si hacía el screening, luego el confirmatorio y luego la mezcla, pero bueno, unas con cierta percentil, otras con otra, el porcentaje de corrección, todo eso que ustedes ven ahí. Terminan diciendo que, bueno, que se necesitan, ¿perdón? ¿Me escuchan? Sí, Fanny, adelante. Sí. Terminan diciendo que, bueno, que se necesitan por lo menos 2 pruebas que sean con diferentes principios analíticos y que sean dependientes de fosfolípidos. La ISTH, como decíamos, no sugiere otras pruebas de otros venenos y, bueno, por supuesto que no hay pruebas 100% sensibles. Y los fármacos también influyen sobre el estudio de los anticoagulantes, por eso lo importante de saber los medicamentos que está tomando el paciente, porque pueden dar falso negativo o falso positivo o falsa corrección o falsa no corrección por efecto de estas cosas. No me voy a detener en eso. Los valores también, los valores que se piden, tenemos que saber de quién y del cómo. Por eso hay valores de referencia, valores normales, intervalos de referencia y valores poblacionales. 2 límites de referencia, uno inferior y uno superior, y bueno, también importante decir que las desvíos estándar no significan que son percentilas. Más o menos una desviación estándar significa 15, una percentil 15. El intervalo de referencia incluye 2 límites de referencia. A veces uno de ellos no es tan importante desde el punto de vista clínico. En el caso de las pruebas de hemostasia, en varias, pues sí, tanto los valores inferiores como superiores, pues sí pueden tener una significancia clínica. El tenerlos largos o cortos, como ayer comentaban. Y bueno, es que tiene que ver con la población que estoy estudiando. No es lo mismo estudiar embarazadas, estudiar recién nacidos, estudiar militares, estudiar población en general, etcétera. Los métodos del análisis y bueno, se hace un manejo estadístico para obtener, en general, es para métodos no paramétricos, que en general estas pruebas lo son así. Y bueno, dependiendo del intervalo de confianza, es la cantidad de casos que debemos introducir para poder hacer estos intervalos de referencia. Aquí está lo que comentaban ayer, que más o menos el 5% de los individuos no van a caer dentro de los valores esperados. Y en cuanto a las variables analíticas que pueden causar problemas en las pruebas de hemostasia, incluyen que el reactivo no sea el apropiado o no previsto, que las curvas de calibración de los instrumentos no estén validadas, que los materiales de referencia no tengan una trazabilidad contra un patrón internacional, que a veces no estén debidamente reconstituidos los reactivos o que el agua con la que se reconstituyen no tenga la calidad analítica para ello, por dar algunos ejemplos. Decíamos que parte del análisis, de la parte analítica, debemos hacer control de calidad interno y control de calidad externo. El control de calidad interno tiene como propósito inspeccionar diversos aspectos de los procedimientos analíticos que se llevan a cabo en el laboratorio. Evalúa si los resultados son confiables para ser emitidos, tratando de disminuir la imprecisión o el error aleatorio en las determinaciones. La imprecisión se mide a través del coeficiente de variación que ustedes
ya saben cómo obtener desvío estándar sobre la media por 100. Y en general para las pruebas de, ¿cómo se llama? Las pruebas de screening es el 10%, el 5% para pruebas más de dosificación de ciertos factores, 10%, y otros tienen coeficientes de variación mucho más mayores. Por ejemplo, en los estudios de los ELISAs para hacer anticuerpos, anticardiolipina, por decir, son coeficientes muy altos, pero eso es la limitante de la metodología. Y podemos saber a través de la repetición de los puntos, primero pues sacamos nuestra media, un desvío, 2 desvíos, 3 desvíos, y de 20 puntos, 13 deben de caer en la zona 1, negativa o positiva, en el desvío 1, positivo o negativo, 6 en la zona de -2 a -2, y un punto se puede salir. Pero también la tendencia de los puntos también es importante para saber si estamos fuera de control porque algo le está pasando al reactivo o al equipo. Entonces es una manera pues de asegurarnos de que el resultado que estamos emitiendo sea preciso lo más posible. Y el control de calidad externo compara retrospectiva y objetiva los resultados de diferentes laboratorios en una o más muestras que son suministradas por una agencia externa, una agencia certificada, por supuesto. Es una, digamos, una instantánea de un evento singular en la función del laboratorio y su evaluación está basada en la suposición de que esto refleja el funcionamiento diario del laboratorio. Otras funciones es que permite la comparación de diferentes instrumentos y métodos para el ensayo y evalúa la confiabilidad y el error sistemático del laboratorio. Posibilita el estudio con nuevos controles, nuevos calibradores y se pueden monitorizar lotes e interpretar. Y aquí se evalúa, pues, principalmente la exactitud. Y bueno, el propósito es ensayar al paciente como, mi paciente como si, un paciente en común para todos los laboratorios. Y bueno, tiene ciertas características, ¿cuál es su propósito? Pues ver la veracidad de la exactitud, la frecuencia del análisis, si hace cada 6 meses, cada 2 meses, etcétera. Es simular un paciente, cómo se reporta, se hacen los estadísticos básicos para sacar el Z-score, la calificación, la competencia, es una muestra que pues nadie conoce y luego se hace la comparación por su consenso, ya sea por grupo par, por método o por reactivo. Y bueno, para poder calificar esto, pues necesitamos obtener el sesgo y esto nos permite tener veracidad, es decir, el valor recobrado por un sistema de medida y el valor verdadero de una sustancia. Y son ensayos de aptitud. Y bueno, el propósito del sesgo es determinar la aptitud de nuestros sistemas de medida. Y estos tienen que estar en consenso según esa norma, la 13528, y los proveedores de ensayos de aptitud deben estar acreditados por la norma 17043. Y bueno, son las características, no me voy a detener en esto porque no sé cuánto tiempo tengo más. Y bueno, para cualquier prueba, pues nos demuestra el desempeño, si es aceptable o no, dependiendo del valor del Z-score.
El Z-score es el sesgo sobre el desvío estándar del grupo par y, según el valor, pues es la interpretación de desempeño, si es aceptable o no. Y también el resultado se compara con el grupo par, con el grupo método y con el grupo modo. Y he señalado tu resultado, por ejemplo, este es para el caso de una evaluación de control de calidad del INR. Y cómo se evalúa, no me voy a meter en esto. Finalmente, la fase postanalítica es también importante porque los problemas o los errores que se suscitan después del análisis se refieren a la interpretación del resultado de la prueba en el laboratorio, que incluye el informe que se emitió. También incluye la notificación, y está muy importante cuando hay un valor crítico que debe ser notificado de manera oportuna, por supuesto al facultativo, y tiene el objetivo de mejorar la seguridad del paciente. Y bueno, esto es un compromiso del laboratorio y del grupo médico. Cuando la notificación es ineficaz, pues da lugar a errores que puedan dañar a los pacientes. Entonces, hay controles de calidad interno que en hemostasia pues usamos la mezcla de plasmas normales como controles. O a veces también muestras de pacientes que ya sabemos que si tienen una hemofilia leve o nos pueden ser útiles, o los controles comerciales que son provistos por el fabricante. O también a veces podemos usar los de control de calidad externo dentro de los internos, si es que a veces esto se puede hacer. Y dentro del control de calidad externo, pues hay comerciales como de estas nombres de estas fundaciones, y a veces también de los laboratorios de referencia interlaboratorial. Por ejemplo, para anticuerpos anticardiolipina hay el Instituto Nacional de la Nutrición, tiene un suero que manda a diferentes lugares, y esto es un control de calidad entre laboratorios y también es válido. Estas son el Colegio Americano de Patólogos, tiene toda esta lista de pruebas de rutina y especiales para ensayos de aptitud en el control de calidad externo. También tiene pruebas especiales, todas estas no me quedo en ellas, solamente saber que existen muchísimas pruebas. El grupo NECAS de la Unión del Reino Unido, todas estas. En México hay algunos como el ProAcecal, con estos mesurandos incluidos. Estas otras dos, el que ustedes ven ahí, y los ensayos que se pueden medir. El PACAL. Y bueno, para terminar, les quiero, tampoco nos vamos a quedar ahí, pero hay guías del CLSI que están relacionadas a las pruebas de hemostasia. Les puse las que están relacionadas con la hemostasia, las principales, que vean ustedes es en cuanto a la colección, en cuanto al transporte, en cuanto a cómo definir los intervalos de referencia, en cuanto a documentación, en cuanto a los aditivos de los tubos, y ahí están los números. Estos sí son comerciales, todos estos los venden
esta organización. Y todos estos que ustedes ven ahí para hacer el TP, el TTPA, para hacer pruebas de agregometría, para el INR, para estos que ustedes ven ahí. Aquí hay más, también algunas que tienen que ver con la seguridad de los trabajadores, de los laboratorios, para la evaluación de la precisión, para la verificación, para la utilidad de los dímeros D para la exclusión de la tromboembolia venosa, por dar algunos ejemplos. Y como última cosa, y es importante decirles que hay guías y recomendaciones de la ICSH, donde la maestra Marión intervino del grupo de estas guías que se emitieron relativamente hace poco, en cuanto a recomendaciones para el manejo de los anticoagulantes orales, el manejo de los instrumentos, de los reactivos, de la colección de muestras, del procesamiento de las muestras. Y bueno, ahí están, estos sí están, ahí están el DOI. Y bueno, creo que también cuesta. Y en resumen, la colección de muestras, pues, hacen las recomendaciones de cómo se ordenan las pruebas, en qué tubos, todo esto que ya vimos, está, digamos, son las recomendaciones del grupo de expertos que esto, bueno, es en base a años y años de evaluaciones de las diferentes situaciones que permiten, pues ya poder hacer recomendaciones, con evidencia científica. Igual en el procesamiento de las muestras, cuánto centrifugar, inclusive las variables preanalíticas que es importantes para las pruebas de la función plaquetaria, también tiene ahí unos apartados. Cuando haya sustancias interferentes, qué hacer, todo esto que es... Y bueno, la hemostasia es un proceso complejo y multifacético. Se necesita típicamente más de una prueba para un diagnóstico final. Los resultados de las pruebas de escrutinio dependen de muchos factores, entre ellos olvidábamos la variabilidad biológica. Las pruebas de escrutinio no hacen un diagnóstico final, pero es por donde se empieza a estudiar un paciente con trastornos de la hemostasia. Ayer lo que comentaban, que a veces tienen limitada utilidad para medir la precisión del riesgo de hemorragia o trombosis, por ejemplo, en las pruebas prequirúrgicas. Y también, por supuesto, las de escrutinio no miden con precisión la acción de los anticoagulantes directos orales. No están armonizadas las técnicas y el cálculo de los valores, por ejemplo, los ratios o razones, varía ampliamente entre los laboratorios. Ayer nos comentaba la maestra Marión. Y esta es la opinión de Giuseppe Lippi, y estaba muy en un artículo de filosofía de las pruebas de hemostasia. La hemostasia requiere de un razonamiento complejo que se debe integrar la historia clínica, los signos y los síntomas, así como un profundo conocimiento de las metodologías de las pruebas y las variables analíticas que se dan. Pues muchas gracias por su atención.